Buenas tardes a todos, a todas, a este nuevo webinar que hacemos desde TechMaker para mostrar pues esta potente y maravillosa herramienta que es Microsoft Teams, en este caso, y después de los 3 primeros webinars en los que, bueno, aprendimos diferentes acciones así de corte básico, como son qué es Teams, cómo crear equipos, cómo crear canales, cómo comunicarse por escrito a través de publicaciones y cómo realizar videollamadas y gestionar todo el contenido audiovisual que se generan de las videollamadas, que eso es lo que forma parte los 3 primeros webinars. Hoy, ahora en este cuarto webinar, lo que vamos a centrarnos es a definir cómo se hace la gestión de archivos dentro de Teams, todo lo que viene siendo la gestión de todo aquello que comparten dentro de un equipo o dentro de un entorno de trabajo colaborativo los diferentes usuarios que componen un equipo y que, además de comunicarse entre ellos, además de desarrollar diferentes tareas, diferentes proyectos, actividades entre ellos, en este caso un entorno educativo, todos aquellos archivos que se vayan compartiendo entre ellos también se puede gestionar y de una manera bastante sencilla e intuitiva dentro de una herramienta como Microsoft Teams, que nos permite, entre otras cosas, pues eso, pues gestionar todos estos puntos. Y además también veremos cómo implantar un chat privado o cómo abstraerse de la idea de realizar publicaciones a todo el equipo para, en un caso determinado, hacer una comunicación directa, punto a punto y privada entre dos usuarios de la organización, en este caso pueden ser dos profesores, un profesor y un alumno, y cómo crear reuniones y cómo crear eventos para bueno, tener un calendario, una agenda de todas las tareas que vayamos teniendo, que vayamos agendando, pues tener un calendario con el que poder organizar, ¿no? todo este tipo de reuniones. Así que, bueno, sin más, lo primero que vamos a ver es cuál va a ser la agenda de este webinar. Primero, una cosa bastante sencilla, pero útil, como es la búsqueda de conversaciones, de contactos, de archivos dentro de Teams, que es bastante sencillo y además bastante necesario a la hora de, bueno, en el momento en el que se generan muchas comunicaciones, en el momento en el que se comparten muchos ficheros, a veces resulta difícil encontrar a simple vista, a primera vista, cualquier tipo de mención que se haya hecho, cualquier tipo de publicación. Entonces, es necesario tener una búsqueda, ¿no?, más centrada de todas estas cosas. Veremos cómo se hace. Además, también vamos a ver, pues eso, cómo se hace la gestión de archivos, que se consigue gracias a la integración de SharePoint dentro de Teams y que explicaremos en los próximos minutos para, entre otras cosas, la creación y la subida de ficheros y la creación también de carpetas para poder estructurar todo ese contenido que se vaya a compartir entre los diferentes miembros de un equipo. Además de poder integrar un alojamiento externo, que esto también lo vamos a mencionar, bastante interesante pues para aquellos que quieran todavía agrandecer, por así decirlo, o hacer mucho más escalable su biblioteca de contenido más allá de lo que se pueda tener propiamente en la suite de Office 365, sino más allá. Y para finalizar, como ya hemos dicho antes, qué es esto del chat privado y cómo se puede usar, y el uso y gestión de las diferentes notas, reuniones que se pueden agendar dentro del calendario. Bien, pues directamente vamos a abrir el navegador donde tenemos el equipo abierto. Vamos a hacer un breve resumen, como hacemos en todos los webinars. Este es el entorno para nuestra organización, en este caso para nuestro centro educativo, para nuestro centro de enseñanza, en el que pues tenemos, por un lado, estos 4 equipos que hemos creado. Este primer equipo más acorde a ese, digamos, a ese uso profesional entre los propios docentes y también los miembros de secretaría, de dirección, etcétera, etcétera, un equipo en el que se va a realizar pues todo ese trabajo colaborativo, ese trabajo compartido entre
los diferentes miembros que componen el área profesional de un centro educativo. Y después tenemos estos otros 3 equipos, matemáticas, lengua y tecnología, que ya son equipos de profesores y alumnos, en el que vamos a ver un entorno de comunicación, de compartición, de seguridad, de trabajo en equipo entre los diferentes alumnos, entre ellos mismos, y también con el profesor, pues gestionando y teniendo el control de cada equipo, pues para lo que pueda en cada momento necesitarse. Bien, antes de nada, lo primero que íbamos a hacer es cómo se puede hacer esa búsqueda de conversaciones, de contactos, de archivos, etcétera, etcétera. Pongamos la siguiente situación. Este es el equipo que habíamos creado desde el primer webinar, que es el de tecnología para cuarto de primaria, en el que además pues creamos, además del canal general que se genera por defecto una vez que se crea un equipo desde cero, se genera un canal general nuevo, después creamos un canal específico para esta asignatura de tecnología, como es la Semana de la Ciencia y de la Tecnología, para que solo se hable de ese aspecto en concreto y no se mezcle el tema de la Semana de la Ciencia con el resto de temas que se puedan quizás abrir y debatir dentro del canal general. Y en este caso vamos a poner el siguiente supuesto. Ahora mismo estamos en el canal general de tecnología y tenemos toda esta cantidad de información, todo este registro de actividades, de acciones que se han ido realizando desde el principio además que nosotros llevamos realizando estos webinars, ¿no? Imaginad que arriba del todo tenemos estos mensajes, este de aquí, por ejemplo. Vamos a hablar sobre la visita al museo. Vale, esto es porque me ha pillado a mano. Pero imaginad que toda esta lista, todos estos registros va creciendo, 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 y cuando nos queremos dar cuenta y queremos recuperar un tema, una actividad, un proyecto del que se ha abierto una publicación o un hilo dentro del área de publicaciones de este canal, encontrarlo puede llegar a ser un poco caótico y casi que podríamos quemar la rueda del scroll del ratón y no encontrarlo. Entonces, una manera bastante más eficaz de poder encontrar algo de lo que se haya podido comentar dentro de las publicaciones de este equipo y de este canal es utilizar esto de aquí arriba. Busca o escriba un comando. En este caso, si por ejemplo queremos buscar aquello que hablamos sobre lo del museo, pues si yo escribo museo, automáticamente, bueno, vamos a hablar. A ver, a lo mejor, espera un momentillo porque quizás no he copiado el mensaje exacto de publicaciones. Vamos a ver exactamente qué pusimos. Sobre la visita del museo. Quizás por problemas de sincronización no me aparece, pero esto, si José Antonio me lo confirma, es una cosa que me parece que por estos días que a lo mejor está viendo algún problemilla, no me aparece. No es usual, porque en el momento en el que se anota directamente aquí algo de lo que hemos escrito en el área de publicación y directamente lo encuentra. Si no, lo vamos a intentar un poquito más adelante. Otra cosa, porque un uso puede ser para buscar algo sobre lo que se ha escrito en el área de publicaciones. Otro uso recurrente que se emplea con este buscador es para buscar algún tipo de fichero. Y para buscar algún tipo de fichero que tengamos dentro de archivos, también se puede utilizar este comando. Por ejemplo, yo en archivos tengo un ficherito en el departamento de matemáticas, que lo tengo enriquecido, que tengo algo de contenido. Tengo todos estos ficheros que, si por ejemplo, este que tenemos aquí de recursividad, si yo me encuentro en cualquier otro sitio y aquí escribo recursividad y nos vamos a archivos, me lo encuentra. Esto es lo que yo quería demostrar antes. Ahora vamos a comprobar por qué ocurre lo otro con el área de publicaciones. Pero lo que he hecho en este momento es lo mismo, lo de buscar una conversación, en este caso para archivos, porque aquí me lo separa en estos 3 aspectos, en mensajes, contactos y archivos. Si lo que estoy buscando es un archivo y como nombre contiene la palabra recursividad, pues directamente me lo ha encontrado y de hecho lo puedo abrir aquí mismo. Y además aquí abajo me aparece en qué equipo está y bueno, en qué equipo está y me está diciendo que son de entre los documentos compartidos en este caso.
Con contactos pasa igual. Con contactos pasa igual con respecto a la organización. Si yo quiero encontrar a un compañero o a un compañero docente o a algún alumno integrado en el equipo o en la organización, como por ejemplo a mi compañero José Antonio, si directamente busco en este buscador José Antonio García, también me permite la búsqueda de contactos y al igual que de mensajes y de archivos. Entonces, con esta funcionalidad que tenemos directamente aquí en Teams, pues podemos hacer este filtro, ¿no? Por si necesitamos recurrir a un fichero, recurrir a un contacto, recurrir a un mensaje. Bien, pasamos a lo siguiente. Ya eso era un aspecto muy breve que quería hacer, después lo vamos a repasar, pero vamos a pasar directamente a lo que en este webinar interesa, que es la gestión de archivos. Como casi cualquier equipo que se vaya a crear, ya sea de tipo clase, ya hemos dicho que matemáticas, lengua y tecnología son equipos de tipo clase, que a la hora de crear un equipo nuevo, como ya hicimos en el primer webinar, aquí en unirse a un equipo, crear equipo. Aquí salían los 4 tipos de equipos que se podían crear, ya sea en clase, en un PLC, en docentes o en otros. La estructura general y digamos, común que me genera de pestañas es la misma. Publicaciones, por un lado, que es donde vamos a hacer toda la comunicación en la que va a participar todo el equipo. Archivos y un blog de notas. Solo que el blog de notas va a ser diferente entre los diferentes tipos de equipos. Este es un blog de notas para docentes, mientras que en un team de tipo clase, el blog de notas será de clase. Y además, como ya dijimos en el primer webinar, cuando creamos un equipo de tipo clase también nos añade tareas y notas. Pero hay otra pestaña que es común para todos los equipos que se crea, que es archivos. ¿Qué es archivos? Archivos no es más que una integración de Microsoft SharePoint dentro de Microsoft Teams. ¿Qué es SharePoint? SharePoint es un sistema de gestión de ficheros, en este caso para entornos de trabajo colaborativo. Por decirlo de otro modo, es una biblioteca de documentos referida específicamente para los equipos que están integrados por todos esos usuarios y documentos que se comparten entre ellos, entre cada equipo. Por decirlo de una manera, el equipo de tecnología tiene su propia biblioteca de documentos de SharePoint con sus archivos. Lengua y literatura tiene su biblioteca de documentos de SharePoint en archivos, matemáticas también, y departamento de matemáticas también. Cada una de estas pues tiene su pestaña archivos, y todos los contenidos que se vayan a compartir dentro del equipo van a parar a esta pestaña, a esta instancia de SharePoint dentro de Teams, a archivos. Entonces, digamos que es una biblioteca de documentos de uso, por así decirlo, público dentro del equipo, y a través de la cual pues, podemos, digamos, tener esa gestión de los contenidos, de los archivos, que en cada momento se van compartiendo dentro del entorno de trabajo. Dijimos en el segundo webinar, en el que se explicaba cómo hacer publicaciones, que a la hora de subir un fichero a través de publicaciones gracias al botón de adjuntar archivos, la pregunta de oro era, vale, si cargo desde el equipo y cargo un fichero que yo tengo aquí en el escritorio, lo tengo aquí en recursos, y subo, por ejemplo, este PDF, programación en Java. Si yo lo cargo, ¿dónde va a parar? Pues precisamente una de las últimas actualizaciones de Microsoft Teams nos permite definir ya antes de poder cargar el archivo en publicaciones dónde quiero que me lo cargue. En este caso, lo que me está mostrando es la raíz de archivos para el equipo de tecnología y el canal general. Entonces le doy a cargar. Ojo, también se creará una biblioteca archivos por cada canal de cada equipo. Archivos del canal general de tecnología va a ser diferente al archivos de Semana de la Ciencia y Tecnología. Entonces, aquí, ahora que estamos en el canal general, si subo este programación en Java, subo a este equipo. ¿Y dónde se ha ido a parar? Pues nos vamos a la pestaña archivos, y este documento programación en Java va a parar aquí, a la raíz
de archivos, como habéis visto. Bien, eso es lo que vimos en el segundo webinar y ya lo habíamos repasado. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Lo que toca ahora es qué se puede hacer en archivos al margen de lo que hemos conseguido hacer a través de publicaciones subiendo este fichero. Pues con todos estos botones de aquí vamos a ver a continuación toda la funcionalidad que nos ofrece esta instancia o esta integración de SharePoint dentro de Teams. En primer lugar, si le damos al botón nuevo, nos permite lo siguiente. Uno, podemos crear una carpeta en la que podamos estructurar todavía más el contenido de cada uno de los ficheros que tenemos nosotros en Teams. De esta manera podemos tener todo bastante más organizado. Y después tenemos todas estas opciones que las vamos a ir repasando una a una, que son pues desde crear desde cero un documento de Word, un libro de Excel, una presentación de PowerPoint, un blog de notas de OneNote e incluso un formulario con Excel. Entonces, antes de crear algo nuevo, algo que puede que os haya llamado la atención y es esta carpetita que viene aquí. Materiales de clase. Hay una pequeña diferencia entre archivos de un equipo de tipo clase y archivos de un equipo de cualquier otro tipo, de tipo docente, de tipo otros o de tipo PLC. ¿Por qué me genera esta carpeta por defecto materiales de tipo clase? Porque es una carpeta que está preconfigurada en SharePoint para que los alumnos, todo el contenido que haya dentro de materiales de clase, para un alumno que es de rol de tipo miembro, solo tenga acceso para leer y no para modificar, ni para eliminar. En ese caso, los alumnos tienen, digamos, limitado el uso de los ficheros que saca aquí dentro. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues precisamente para colgar ese temario que no nos interesa en un momento dado, pues que los alumnos tengan acceso. Bien. Ya que conocemos materiales de clase, quizás los vayamos a utilizar después, pero simplemente era definir de qué se trataba esta carpeta. Por supuesto, en Departamento de Matemáticas, que es un equipo no de tipo clase, sino de tipo docente, si nos vamos aquí y nos vamos a archivos, nos daremos cuenta que aquí no hay por defecto esa carpeta de recursos de clase porque no está configurado de esa manera este equipo. Entonces vamos a volver, vamos a utilizar la de tecnología y vamos a seguir por donde íbamos. ¿Genero una carpeta nueva? Es tan fácil como darle a crear carpeta, nuevo, crear carpeta y poner pues carpeta. Ya tenemos la carpeta creada. ¿Qué podemos hacer dentro de esta carpeta? Por supuesto, podemos navegar dentro de ella y dentro generar todo el contenido que quisiéramos. Ya que tengo contenido generado, yo puedo mover algunos ficheros que ya tengo dentro de archivos a esta carpeta. Para ello está la opción de mover. Si nosotros le damos a los 3 puntitos de este fichero que ya tenemos subido, entre las otras opciones que ahora iremos viendo, tenemos la opción mover, con la que, si le doy aquí, pues me permite poder seleccionar carpeta prueba y este fichero que estaba en la raíz ahora está dentro de carpeta prueba. Bien, ya con esto ya sabemos crear carpetas simplemente para tener más organizado nuestro contenido. ¿Qué más cosas se pueden crear nuevas? Pues como he dicho antes, ¿de qué se trata esto de crear un documento de Word, de Excel, de PowerPoint? Pues fijaros, esto no es más que otra de las pruebas de cómo las diferentes soluciones, herramientas que proporciona la suite de Office 365 se pueden integrar de manera bastante sencilla y además potente e interesante dentro de Microsoft Teams en este sentido. Si yo necesito crear un documento de Word o necesito crear un documento en Excel para trabajar dentro de mi entorno de trabajo colaborativo dentro del equipo, esta opción que me permite archivos de generarlo aquí mismo, lo que me facilita es el no tener que recurrir a abrirme o una nueva pestaña y abrir Word Online, o abrir una nueva ventana, o abrir el Word de escritorio. No, nada de eso va a ser necesario. Gracias a la centralización, a la integración de herramientas dentro de Teams, me permite hacerlo todo en un único punto. Y eso es realmente lo interesante de esta herramienta,
que si yo necesito crear un documento de Word desde cero, es tan sencillo como darle a nuevo y darle a documento de Word. Yo pongo aquí prueba Word y no me hace falta ni abrir una nueva pestaña, ni me hace falta abrir Word de escritorio, ni me hace falta guardar un fichero y subirlo aquí, descargarlo, bla, bla, bla. Todo lo tengo dentro de Microsoft Teams, dentro de nuestra herramienta. Como vais a ver a lo largo del webinar, no me voy a salir de esta pestaña. Entonces, lo que tengo aquí es una instancia de una integración de Microsoft Word dentro de Teams. Y evidentemente, al ser una herramienta en nube, como ya podéis imaginaros, es una herramienta en la que tanto yo como cualquier usuario que pertenezca a este equipo puede modificar, puede hacer uso de este documento a la vez que yo. Es decir, podemos hacer un uso compartido y simultáneo de esta herramienta. Ahora mi compañero José Antonio, que también está conmigo en este webinar, pues va a escribir cositas conmigo. Bueno, hola mundo, todo esto que evidentemente vayamos creando, no hace falta guardarlo porque al ser una herramienta en nube y estar integrada dentro de Teams, pues ya este fichero que acabamos de crear automáticamente ya se está guardando dentro de archivos. Voy a esperar un momentillo a ver si José Antonio escribe alguna cosilla para que veáis el uso simultáneo. Hola, Juancar, ¿en qué equipo era? Porque ¿qué equipo lo estabas creando este documento? Es para buscarlo. Está en tecnología. En tecnología, pues un momentito, profe, voy a buscar tecnología. Sí, tecnología general, canal general de tecnología. Ahora mismo José Antonio lo va a buscar. Y bueno, ya veréis, pues el que podamos ir trabajando de manera simultánea dentro de este fichero. Por supuesto, como también pasa con Excel, como también pasa con PowerPoint, con OneNote, pues esta integración de Word Online permite pues las mismas funcionalidades que tiene la propia herramienta, como si la estuviéramos trabajando aparte, ¿no? En otra pestaña, pero gracias a poder disponer de ella dentro de Teams, lo que nos permite es pues facilitar el tener que estar siempre en el mismo lugar y no tener 8000 pestañas abiertas, el tener esa incomodidad. Bueno, si no me salgo, ¿eh? Si no quiero que se entretenga mucho la... Estoy entrando, un momentito. Ah, vale. Bien. ¿Veis? Bien, ahora sí. Ahora aquí está José Antonio, que además de que me aparece aquí y yo puedo saber en todo momento quién está editando el fichero, pues también puedo ver, si hubiese más de una persona editando el mismo fichero, documento, puedo saber por dónde está escribiendo para no interrumpirle, para poder escribir por mi cuenta sin tener que interrumpir el trabajo de nadie. Y así de esta manera pues podéis ver que efectivamente podemos trabajar al mismo tiempo. Bien, pues nada, en el momento en el que cerramos este documento, lo he cortado ahí mientras estaba escribiendo, pues como ya veis aquí, se almacena ya directamente aquí dentro de archivos de esta integración de SharePoint dentro de Teams. Lo mismo con un Word, con un Excel, con un PowerPoint e incluso con un blog de notas de OneNote, que ya sabéis que es este gestor fantástico que tiene la suite de Office 365, con la que podemos tener una serie de anotaciones, de notas, tenerlas todas ordenaditas por secciones y páginas, y bueno, y que también podemos crear aquí un blog de notas vacío y poder trabajar con él desde cero. Bien, ¿qué más cositas se pueden hacer con un fichero en particular? Cuando nosotros seleccionamos un fichero en particular,
pues podemos desde abrirlo con Word Online, Word, o editar directamente desde Teams, que es lo que hemos hecho hace un momentito, copiar el vínculo para poder pasárselo a un tercero, establecerlo como pestaña. ¿Para qué? Podemos establecerlo como pestaña para tenerlo más a mano. Imaginad el caso de que tengamos este fichero perdido entre carpetas, y lo que me interesa es tenerlo más a mano aquí entre las diferentes pestañas que están en la parte superior de los equipos, pues para tenerlo más visible. Entonces, en este caso, Prueba Word, podría darle aquí y automáticamente, ya estoy viendo aquí, Prueba Word me lo coloca directamente en el conjunto de pestañas que tengo en la parte superior. De esa manera, pues está todavía más visible. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Pues, por ejemplo, se puede descargar, por supuesto, eliminar, anclar en la parte superior de archivos para también tenerlo más visible, pero dentro de los propios archivos de esta biblioteca de contenido. Abrirlo en SharePoint, mover, que es lo que yo he hecho antes. Si queremos llevarlo a una carpeta diferente, como la carpeta prueba, que ya la tenemos creada, pues le daremos a mover y directamente estaremos desplazando este fichero hacia esa carpeta. Y copiar igual, es lo mismo que mover, pero podremos entender mover como cortar, que lo movemos y no dejamos una copia en el lugar desde el que procede. Con copiar sí, con copiar lo podríamos llevar a carpeta prueba, pero también se queda una copia en la carpeta raíz donde ahora mismo está. El más, pues también nos permite la opción de extraer del repositorio, pero bueno, son muchas de las opciones que nos permite. Otras opciones, pues cargar directamente. Al igual que en publicaciones ya tenemos la opción de adjuntar ficheros en una publicación, dentro de archivos también puedo cargar un archivo o una carpeta directamente desde el disco. Pues puedo decirle que me cargue una imagen y directamente pues me la carga al directorio desde el que he hecho la carga del fichero. Más, pues la opción de sincronizar me vale para sincronizar, para estar conectado con OneDrive en el dispositivo. Este en el caso de que también tengamos ficheros dentro de nuestra nube particular de OneDrive de Microsoft, pues también podríamos sincronizar los ficheros que tenemos allí. Podemos copiar vínculos o bien de toda la carpeta o bien de todo el entorno de archivos, de todo el contenido que tiene archivos. Si le damos a copiar vínculos, sería o un vínculo de Teams o de SharePoint directamente a todo el contenido de los archivos de este canal, de este equipo. O si pulso un fichero en concreto, pues también me puede dar el vínculo, pero solo de este fichero. Y además, una opción que no es menos interesante, que también estaba entre los puntos que teníamos marcados en la agenda, y es la de agregar un almacenamiento en nube. ¿Para qué sirve esto? Pues precisamente lo que veníamos comentando. Si tenemos otra nube, que no necesariamente tiene que ser de la suite de Office 365, como por ejemplo es la nube de Google, la de Google Drive, pues podemos integrar por así decirlo, una instancia de nuestra raíz de Google Drive para poder incorporarlas dentro de estos archivos, dentro de esta biblioteca de contenido, pues para tenerlas más a mano y, por supuesto, evitar tener que abrirme otra pestaña, abrirme Google Drive y tener que acceder a esos ficheros directamente. Podemos seleccionar agregar almacenamiento en nube y además nos permite no solo Google Drive, sino otras opciones, como por ejemplo Dropbox, que muchos de los que a lo mejor me estáis escuchando, pues tendréis alguna nube de Dropbox de hace ya un tiempo y a lo mejor queráis incorporarla dentro de este entorno. Si, por ejemplo, usáramos Google Drive, pues directamente lo que me pediría aquí sería iniciar sesión y en el momento en el que ya pongo mis credenciales, mi usuario y mi contraseña, automáticamente me va a generar pues eso, esa especie de puente, de puerta hacia mi nube externa, en este caso de Google, dentro de mi entorno de Microsoft Teams a través de archivos. Y bueno, así para finalizar, ¿qué podemos considerar acerca de archivos? Pues que efectivamente archivos, siendo una integración de SharePoint dentro de Microsoft, es una carpeta que se genera por defecto y, excepto en los teams de tipo clase, que me genera materiales de clase en los que los usuarios de tipo miembro, es decir, los alumnos, solo tienen permiso para leer, pero en realidad el resto del contenido es de uso público para todo el equipo. Entonces aquí
excepto en materiales de clase, como ya he dicho, todo el mundo, todos los usuarios pueden hacer y deshacer a su antojo. Alguno puede preguntar, ¿existe alguna manera de crear otra biblioteca de contenido de SharePoint con unos permisos que sean diferentes al de archivos, que por defecto es una, digamos, una biblioteca de uso público, y poder crear una biblioteca en la que, por ejemplo, solo los propietarios podamos ver y editar y los alumnos o los miembros ni siquiera pueden ver? Sí se puede hacer. Para eso hay un webinar un poco más adelante en el que se va a explicar cómo añadir una biblioteca de contenidos específica de SharePoint y ya personalizada, en la que tendríamos que acceder a SharePoint y crearla desde allí e importarla o integrarla en Teams a través de una nueva pestaña, que sería añadiendo aquí una pestaña nueva, y me permitiría con el primer botón poder agregar una biblioteca de documentos. Y en este caso sí podríamos, por ejemplo, crear una especie como de otra biblioteca archivo, pero más personalizada, en el que, por ejemplo, como ya he dicho en casos, yo solo quiero una carpeta en la que solo los profesores puedan ver. Pues de esa manera podemos crear una biblioteca en SharePoint en la que los alumnos ni siquiera pueden ver. Pues sí podemos hacerlo, y eso lo explicaremos, como ya hemos dicho, un poco más adelante, en un webinar posterior al actual. Bien, y lo último en archivo, pues poder cambiar la vista. Podemos cambiar la vista de tipo lista, que puede resultar un poco pequeña, a una, por ejemplo, de tipo mosaico, para tener los iconos un poco más grandes, ¿no? Y tenerlos más vistosos, incluso con una previsualización de los ficheros que pueden ser, a lo mejor, documentos o imágenes. Y bien, o lista compacta, ¿no? En la que podamos tener también la información, etcétera, etcétera. Bien, esto en lo que a archivos se refiere. Para ser rápido, vamos a seguir ahora con chat privado. Chat privado. Conocemos equipos como todos estos, digamos, equipos, ¿no? Grupos donde podemos encontrar a los usuarios, a los ficheros, archivos, documentos que se compartan entre ellos, y a las diferentes aplicaciones, funcionalidades que se pueden integrar en cada equipo. Ya sabemos que por ejemplo, este canal de tecnología, pues estoy yo, también está otro profesor, que es José Antonio, y 2 alumnos. Los archivos y todo lo que compartamos está aquí dentro de archivos, y todas estas otras funcionalidades pues son lo que enriquecen a este equipo en particular. Vale, esto es la esencia de Teams, y es por lo que se conoce sobre todo Teams, un área donde hacer trabajo colaborativo, trabajo en equipo entre los diferentes miembros que conforman cada uno de los grupos. Pero si queremos hacer comunicación, no entre todos, porque aquí en publicaciones, al igual que archivos, publicaciones es de dominio público, por así decirlo. Todos los que están integrados dentro de un equipo pueden leer lo que ocurre aquí dentro. Entonces, es un lugar de uso colaborativo, de trabajo en equipo. Si queremos abstraer un poquito digamos, el concepto de trabajo colaborativo y hacer comunicaciones privadas entre, por ejemplo, yo y otra persona, yo como docente con otro docente, o con alumnos o con personal de la organización, cualquier personal de la organización, ya sea de dirección, de secretaría, etcétera, etcétera, entonces tendré que hacer uso del chat. Y un chat sí es, por así decirlo, tiene la misma funcionalidad que un servicio de mensajería al uso, de mensajería instantánea. Entonces, para ello, encima de equipos está la opción chat, y ya directamente aquí puedo establecer una comunicación, una conversación privada con alguien de la organización, en la que el resto de personas que no conformen este chat pues no se enteran. También se pueden hacer chat en grupos. Entonces, si quiero buscar a alguien, por ejemplo, a José Antonio, que es el otro profesor, y quiero hablar solo con él, pues tendría que darle a este botoncito de aquí para crear un nuevo chat, poner su nombre, y a Enter. Otra vez le doy a Enter y ya me he creado un chat con él en el que pues libremente pues podemos hablar y solo entre nosotros dos. Las opciones que nos permite este chat son exactamente las mismas que nos permitía publicaciones, que son, pues ya sabéis, las opciones de formato de texto, de adjuntar archivos, de incluir material divertido y, como no, poder realizar también videollamadas y llamadas, al igual que ya podemos hacer en el área de publicaciones dentro de un equipo.
Por supuesto, te ha gustado mi aportación en el Word. Aquí ya me ha contestado José Antonio, como ya veis. Y además también tenemos un espacio en el que todos los ficheros, todos los documentos que vayamos a ir subiendo a este chat privado en particular, van a ir a parar directamente a nuestros archivos. Entonces, tenemos aquí un área en el que podemos mantener pues también una comunicación, una compartición de información y de datos, pero de manera privada, ¿no? No digo entre solo dos personas porque, evidentemente, podemos agregar a más para hacer un grupo de más de 2 personas. Por ejemplo, imaginar al alumno que es José Pérez, exacto. Y de esta manera estaría creando, como ya veis, un chat diferente al que tenía con José Antonio, en el que ahora participa este alumno que yo, por ejemplo, he añadido a este chat. Y en este chat solo hablaríamos los 3, pero no deja de ser privado esta versión del chat. Y bien, y para finalizar, calendario. Para finalizar tenemos esta opción de aquí, un poquito más abajo, que es calendario, y que nos va a permitir lo siguiente. Pues si necesitamos crear reuniones, si necesitamos agendar citas o, digamos, labores, proyectos, actividades a desarrollar, es el lugar donde podemos crear todas estas instancias, todas estas reuniones y, evidentemente, cuando llegue el momento, si hemos establecido una señal de aviso, de alarma, etcétera, pues nos avisará. Entonces, tener aquí nuestra propia agenda, nuestro propio agenda de reuniones y tener el control de verla por día, de verla por semana y tener más organizado nuestro trabajo. ¿Cómo se usa? Muy fácil. En el momento en el que se le pincha aquí en nueva reunión, pues podemos definir varias propiedades de cada reunión. Reunión de prueba, podemos ponerle un nombre, los asistentes requeridos, pues a esta reunión yo quiero involucrar a mi compañero José Antonio, de qué hora a qué hora se va a llevar a cabo, imaginad este día 23, pues de 6 a 6 y media, que se repita periódicamente o que no se repita, agregar un canal en los que podemos estar colaborando, una ubicación, por si también lo necesito, y una descripción de esta reunión. En el momento en el que ya tenga definido alguna de las opciones para generar, digamos, esta nueva reunión, pues la termino de crear y ya me la figura, ¿no? Me la coloca aquí en mi calendario para tenerla visible y, por supuesto, en el momento en el que la línea roja llegue a la hora a la que se ha establecido esta reunión, pues me dará un aviso y bueno, ya de esa manera podré tener una planificación mejor y más efectiva de todas las tareas que pueda ir teniendo en mi entorno laboral. Así que bueno, con esto terminamos calendario, ya hemos visto chat y también la gestión de archivos dentro de Teams, así que vamos a dar ahora un espacio para vuestros ruegos y preguntas y nada, de antemano, gracias por acudir a este webinar y ahora os dejamos la voz a vosotros. Sí, muy bien. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por este fantástico webinar, el webinar número 4. Recordar que en la columna de preguntas y respuestas hemos dejado un enlace web a testmakers.es/webinar, donde podéis consultar el resto de webinars que quedan pendientes en este ciclo de tu clase en casa. También justo debajo hemos dejado un código que podéis canjear, que podéis redimir en el centro de formación de education.microsoft.com, que es el lugar donde podéis seguir continuando vuestra formación con Microsoft y además poder convertiros en MIE o en MIE Expert. Bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, este es el momento que vamos a dejar para preguntas y respuestas sobre todo el webinar que hemos tenido ahora mismo. En concreto, ya tenemos una pregunta que se lanzó a mitad de este webinar. La vamos a pasar a publicación para que la veamos todo.
En este caso tenemos a Luis, que, claro, preguntaba, seguramente ya Juan Carlos pudo responder esta cuestión, pero ¿para qué sirve la carpeta material de clase? Entonces, Juan Carlos, si puedes de nuevo refrescar un poco la información en concreto sobre esta cuestión que nos lanza Luis. A ver, voy a leer un momento. ¿Hace falta que vuelva a compartir la pantalla? Porque si... Como tú veas, si consideras que es más explicativo o es más, por supuesto, puede ser de más utilidad, pues lo puedes mostrar de nuevo. Bien, la carpeta materiales de clase viene dada por una de las últimas mejoras o actualizaciones de esta herramienta en el siguiente sentido. Inicialmente, cuando Teams es una herramienta relativamente nueva, me refiero a que apareció allá por el 2017, apenas tiene unos 3 años de uso y está en creciente uso, y la verdad es que las actualizaciones vienen llegando una tras otra porque realmente el equipo de desarrollo de Microsoft se está poniendo bastante las pilas en escuchar al equipo docente de todas esas mejoras que esta herramienta puede tener, porque todo evidentemente es escalable, es mejorable, y una de ellas fue precisamente el que archivos, que como ya he dicho es esta integración de SharePoint dentro de Teams para poder alojar todo ese contenido que entre los usuarios de un diferente equipo puedan compartirse entre ellos. Ya hemos visto, por ejemplo, aquí en tecnología, que es un team de tipo clase, que cuando hemos subido este fichero programación en Java u otros tantos, pues todos van a parar archivos, ¿no? Bien, hasta ahí bien. ¿Qué es material de clase? Material de clase vino en una mejora, porque inicialmente la biblioteca archivos, tanto de un team de tipo clase como cualquier otro tipo de team tipo docente, PLC, otros, archivos, como ya dije, era una biblioteca de contenidos de uso público. Entonces, tanto profesores como alumnos, o lo que es lo mismo, tanto usuarios de tipo propietario como de tipo miembro, profesores, alumnos, tenían el control total y absoluto de todos los ficheros y documentos que podíamos encontrar dentro de archivos. ¿A qué me refiero? A que todo lo que se podía subir en un equipo, los alumnos y los profesores lo podían editar, crear, eliminar, descargar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que vieron aquí la necesidad de crear solo en los equipos de tipo clase, solo en los tipos de equipo clase, que son los únicos equipos en los que se pueden integrar a los alumnos, la necesidad de crear una carpeta llamada materiales de clase y en la que los alumnos pueden ver, pero no pueden editar ni pueden eliminar. De esa manera, el profesor se asegura que todo lo que coloque aquí dentro de materiales de clase, sea o sea, el profesor tenga control absoluto de todo lo que suba aquí, todos los profesores o todos los que sean de perfil propietario, pero que los alumnos o miembros solo lo van a poder ver y entonces no puedan comprometer la seguridad o no puedan comprometer el estado de los ficheros que pueden contenerse dentro de material de clase. Es una manera de dar seguridad a los ficheros y en el caso de que necesitemos proporcionar una serie de materiales que no nos interesa, que los alumnos no puedan manipular, pues los podemos poner aquí y no fuera de materiales de clase. Entonces, es eso, es un nivel más de seguridad de los archivos dentro de esta biblioteca de archivos de este equipo. Muy bien, Juan Carlos. De nuevo, Luis nos pide un último favor, una última cuestión, bueno, o las que también él desee, pero nos lanza una última pregunta en referencia también a materiales de clase. Nos pide si se podría mostrar cómo el alumno ve esta carpeta de materiales de clase. No sé si tienes la posibilidad de a lo mejor hacer un login de alumno para que se viera ese entorno. No sé si lo puedes hacer. Vale, lo voy a hacer rápidamente. ¿Vale? Lo voy a hacer lo más rápido que puedo. He subido, para que veamos la prueba, a estos dos ficheros que son JPG. Bueno, he subido JPG, voy a subir por si acaso un PDF dentro de materiales de clase, ¿vale? Para que ahora veamos cuál es el dominio que va a tener los alumnos dentro de esta carpeta. Mientras hago el proceso,
eso ya hemos dicho que podemos generar otro tipo de archivos de bibliotecas de documentos en SharePoint con otro tipo de privilegios, aparte del que se genera por defecto con este archivo. Vamos a verlo un momentito. Vamos a hacer un logout, vamos a cambiar a otra cuenta, vamos a usar la que teníamos, por ejemplo, a.joseperez@techmakers.es. Esto sería la vista del alumno, ¿no? Que está dentro de este equipo tecnología, lo vamos a ver ahora. En el momento en el que me he logueado, pues voy a Teams. Bien, mientras carga Teams, lo vais a ver. Bueno, en primer lugar, él tiene acceso, este alumno tendría acceso a estos 3 equipos que teníamos en este entorno, de este entorno educativo, ¿no? Vamos a cambiar la vista para que no digáis, esto es diferente a lo que... No, es que antes teníamos la vista de tipo lista y esta es la vista de tipo cuadrícula para los equipos. Esto se puede cambiar aquí, en la configuración del equipo, vista de tipo lista. Ahora sí lo tenemos con una vista igual a la que estamos viendo antes. Y nos vamos a tecnología, que es donde habíamos subido todo el material que hemos subido hace un momentito. Nos vamos a archivos. En primer lugar, lo que estaba fuera, ¿vale? Este prueba Word que habíamos creado, que además habíamos creado una pestaña, como habíamos visto hace un momentito. Si nos vamos aquí a prueba Word, que esto está fuera de materiales de clase, pues el alumno aquí, el alumno o cualquiera que pertenezca a este equipo, pues puede crear y editar a su antojo, como veis, ¿no? Cierro y evidentemente este fichero se va a guardar y va a conservar todo eso que he escrito. Pero si entro dentro de materiales de clase, esto hubiera sido bueno poniendo el ejemplo del Word para no editar, pero lo vais a ver con otras opciones. Aquí ya me está diciendo, en estos iconos, para mí como alumno que soy, esto es solo de lectura. Si le doy al botón, me lo puedo descargar, sí, pero ya no lo puedo eliminar, que era una cosa que antes el profesor sí podía hacer con este fichero. Ya, por ejemplo, no lo puedo eliminar. Evidentemente, editar tampoco me lo permitiría. No tenemos aquí un fichero de Word, por ejemplo, como el de antes, pero tampoco me permitiría aquí la opción de eliminar, que es otra de las que se capan, en este caso, para el alumnado. Si aquí hubiéramos puesto un fichero editable, pues tampoco me lo permitiría. Tendría este iconito en el que así me lo indicaría. Así que así por lo menos yo creo que estaría explicado desde la vista del alumno. Quiere decir, por tanto, Juan Carlos, que si tuviéramos ese documento de Word, de Word que hemos estado editando antes, en esta carpeta el alumno no podría editarlo, solamente sería lectura, ¿correcto? De hecho lo puedes hacer tú. Tú tienes acceso a esta carpeta tecnología y hazlo en un momentito. Vete al canal general de tecnología y métete dentro de materiales de clase y genera dentro un fichero nuevo de Word, por ejemplo. Y en el momento en el que lo tengas creado, pues bueno, simplemente hacemos la comprobación para que quede más visual. En el momento en el que lo tengas preparado, me das el aviso y lo pruebo. Me he salido fuera simplemente para que se refresque. Bueno, puedo entrar, ¿eh? Realmente, tampoco es problema. Vamos a esperar a que José Antonio lo haga. Vale, Juan Carlos, ¿puedes comprobarlo? Ya ha creado un documento Word dentro y intenta acceder en tu vista de alumno. Pues ya tenemos aquí el fichero que José Antonio ha creado hace unos segundos, como aquí indica. En el momento en el que entro, aquí José Antonio ya ha escrito algo, pero como veis, yo ya no estoy dentro de lo que viene siendo la instancia o la integración de Word Online dentro de Teams, sino que simplemente me está mostrando un resumen de este fichero .doc. Si yo aquí estoy intentando escribir, no puedo hacer absolutamente nada más allá de iniciar una conversación sobre este fichero,
bueno, simplemente es un chat entre los que pueden tener acceso de lectura a este fichero para, bueno, para comentar sobre él. Y puedo descargarlo, sí, pero no lo puedo ni eliminar, ni en este caso, como veis, no tengo ninguna opción para poder editarlo. Entonces, aquí también se comprueba que los ficheros que pueden ser editables, modificables, pues, con este tipo de carpeta conseguimos que los usuarios de tipo miembro, en este caso los alumnos, no puedan editarlo. Muy bien, pues parece que Luis ya nos traslada su agradecimiento, parece que le queda bastante claro. Vamos a esperar, si te parece, Juan Carlos, un minutito más, un par de minutos más por si tenemos alguna cuestión más y intentamos resolverla. Claro. Bueno, tenemos una cuestión que nos traslada Álvaro, ¿vale? Nos dice si existe la posibilidad de anexar el calendario a algún tipo de alerta, ¿vale? Entiendo alerta, bueno, vamos a ir un momento a Teams. Entiendo alerta por hacer algún tipo de aviso. Vamos a ir un momentito aquí al fichero, nos vamos al calendario, que es donde habíamos creado la reunión. Ah, no, porque estoy en el perfil del 1, ojo. Ya estaba yo diciendo, desaparecido. No. Es que estoy ahora mismo en el perfil del alumno. Voy a mostrar un momentito otra vez el perfil de profesor, de JC Formador, con el que había hecho el webinar. Bien. Bueno, en cuanto a alerta se refiere, entiendo que bueno, querrá decir si se realiza algún tipo de aviso, ¿no? De cuando la tarea se tenga que llevar a cabo, de cuando, si la tarea, por ejemplo, la tengo programada a una determinada hora, pues me pegue un aviso. Esto lo vamos a ver si, por ejemplo, acuerdo esta reunión que ya he creado y la voy a poner para las 5, para las 17:55, que son casi ya. Ay. Que son no, pero esto es la de comienzo. Me estoy equivocando. Es aquí. No. Esta es la de... Sí, la de comienzo, claro. Voy a poner esta de aquí, que son y 56. Envío la actualización. Sí, dentro de un minuto, me saltará en actividad, porque cuando una reunión como esta en la que estamos ahora llega el momento en el que se tiene que producir este evento, esta reunión que hemos establecido en calendario, nos hará un aviso, una campanita aquí en actividad. Aquí en actividad pues nos llegará lo dicho, ¿no? El aviso de que ya se ha llegado a producir este evento. Si nos vamos, por ejemplo, aquí, si esperamos a que sean 56, que son casi ya, en el momento en el que, o a lo mejor, espérate, es que no lo he establecido. Un momento sí, pero tiene la opción de avisar.
Ya se repite. Junior, asistente para programación. José Antonio. Sí, sí, te escucho, Juan Carlos, dime. Sí, la opción de la alerta, yo sé que está porque llega a actividad una notificación cuando se genera cuando se agenda, ¿no?, algo en el calendario. La opción para que suene. Juan Carlos, si no te sale la opción de aviso dentro de Teams, Sí. sí que es verdad que te sale por la opción de calendario, que es la opción que se ve dentro de la opción que trae de Outlook y de calendario. Y si encima la tienes la tienes también incluso en tu dispositivo móvil, te sale también la alerta por ahí. Esto es una opción por defecto que viene ya predeterminada, pero que abriendo, por ejemplo, el gestor de Outlook, donde aparece la opción de calendario, es desde ahí donde se generan los avisos. Incluso si tienes un dispositivo móvil, te da el aviso directamente. O sea que la opción de alerta la tienes desde ahí. La opción Que de a lo mejor no alerta. te salga en la campanita de Teams, no quiere decir que a lo mejor en el dispositivo móvil o por correo electrónico te llega el aviso, ¿no? O sea, Aquí está, fíjate. exacto, ¿no? Ya en Outlook llega aquí, claro, igual que aquí en el calendario de Outlook, que está sincronizado, que esto no lo hemos dicho, pero la generación de reuniones dentro del calendario se sincroniza con la de Outlook, que por cierto, próximamente vendrá una integración de Outlook del gestor de correo electrónico de Office 365 dentro de Teams también, en el que, por ejemplo, funcionalidades como esta que estamos viendo van a estar ya directamente acopladas al 100% dentro del entorno de Teams. Es una actualización, una mejora que llegará ya en este 2020, pero como vemos, pues aquí sí, en Outlook me llega la notificación, al igual que llega en el dispositivo móvil, si lo tenemos sincronizado con nuestra cuenta de Office 365. Y bueno, eso era lo que queríamos explicar, ¿no, José Antonio? Sí, y además de la opción de PC portátil, insisto, en la opción de dispositivo móvil, de igual manera que te da aquí el recordatorio, te lo lanza también en móvil. O sea que te llega por ambas vías. Pues era eso. Bien. Bueno, para finalizar, tenemos una última cuestión, que no es una cuestión, simplemente Luis nos vuelve a trasladar que mañana volverá a estar con nosotros en el siguiente webinar de toda la serie que tenemos, que en total son 13, y además nos saluda desde México, que también tenemos allí a toda la comunidad latina volcadísima con toda la comunidad de Microsoft, que es amplia y bastante activa en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por seguirnos también desde el otro lado. Bueno, Juan Carlos, pues parece que no tenemos ninguna cuestión más, así que damos por finalizada esta emisión y te esperamos en el siguiente webinar, que será el webinar número 5, ¿verdad? Que es para mañana, sí. Exactamente, sí. Donde mañana para el siguiente tenemos SharePoints y tareas, que es súper interesante, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sobre todo el segundo, o sea, el sexto, si lo miramos de esa manera, que va sobre tareas, una inquietud que siempre tiene el equipo docente, que es la generación de tareas y su posterior evaluación e incluso la integración de criterios de evaluación para poder evaluar o ponderar las diferentes tareas que se desplieguen en un entorno educativo. Pues lo mostraremos en el sexto webinar que vamos a hacer también mañana por la tarde y que es bastante interesante. También el quinto, que va sobre SharePoint, también veremos un poco más allá de lo que hemos visto hoy acerca de esa biblioteca de contenidos que conocemos como archivos de cada uno de los equipos. También podemos ver la funcionalidad de SharePoint un poquito más profunda, por así decirlo, y cómo podemos integrar esas configuraciones de bibliotecas de archivos que vayamos creando en SharePoint dentro de Teams. Así que todo eso lo vamos a ver mañana y bueno, os esperamos también mañana para que podáis complementar vuestros conocimientos de Teams a través de nuestros webinars. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de mucha ayuda y utilidad.
y os esperamos en los próximos webinars realizados. Así que un saludo para todos. Un saludo, muy buenas tardes a todos.